Bien, y como le comentamos, vamos a hablar de esos niveles de riesgo del colesterol, porque sabe usted que si no lo mantienen esos niveles podríamos correr peligro. Hoy está con nosotros justamente el doctor Alejandro Koch. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia. Doctor, ¿cuáles son esos riesgos verdaderamente cuando los niveles de colesterol o triglicéridos o ambos están altos? Sí, yo creo que podemos hablar actualmente de que existe bastante evidencia para decir que hay una relación directa entre los niveles altos de colesterol y el riesgo de desarrollar la enfermedad que conocemos como aterosclerosis, que es esa enfermedad que va obstruyendo internamente las arterias y que eso puede llegar a tener complicaciones en órganos vitales como infartos en el corazón, en el cerebro y un mal funcionamiento de básicamente todos los órganos. Bueno, por eso es tan importante mantenerlos verdaderamente bien. Ahora, si vemos, por ejemplo, si vemos algún tipo de examen, ¿verdad? Como para entender los niveles, ¿cómo realmente nosotros tener idea de que efectivamente estamos malucos en ese sentido, doctor? Sí, en realidad es importante recordar que cada paciente debe valorarse independientemente. Sí. No todos los valores van a tener el mismo significado. Sin embargo, podemos considerar que efectivamente en el adulto consideramos un valor de colesterol total idealmente debe ser por debajo de 200 miligramos. Eso es lo que consideramos como normal y todo lo que esté por arriba de eso ya va a ser considerado como un colesterol alto. Que de hecho en los exámenes sale tal cual, ¿verdad? 250 o 180 o 150. Deberían de permanecer entonces por debajo de los 200, ahí estaríamos regularmente controlados. Exacto, ese es el valor que tenemos como referencia. Pero como le decía, el papel del médico es interpretar primero cuál es la causa por el cual se elevan esos niveles de colesterol, porque tenemos diferentes posibilidades, y también cuál es el significado que ese nivel alto tiene en cada uno de los pacientes. Ok, aquí tenemos claro entonces lo primero, que en 200, ¿verdad? Tiene que estar por debajo el colesterol total. ¿Qué pasa, doctor, por ejemplo? ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de ese colesterol malo o bueno, como lo llamamos popularmente todos? ¿Cómo deberían de estar esas cifras? Sí, es importante eso que usted señala, porque cuando hablamos de colesterol total, precisamente es la suma de todos los tipos de colesterol que tenemos en la sangre. Cuando hablamos de tipos, nos referimos a que hay diferentes formas o vehículos en los cuales viaja el colesterol y cada una de estas lipoproteínas que llamamos tienen un significado diferente. Precisamente al que llamamos normalmente como colesterol malo es a la lipoproteína de baja densidad, que es la que tiene el papel de depositar el colesterol en las arterias y es la que va produciendo esa obstrucción. Efectivamente, el valor ideal es un valor por debajo de 130. Sin embargo, este valor va a variar también, porque entre más riesgo tenga la persona de tener un padecimiento cardiovascular, los valores van a ir bajando y pueden ser tan bajos como 70 o 55 en personas donde el riesgo es realmente muy severo. Ahora, digamos como para entenderlo claramente, ¿verdad? Si el colesterol malo está, por ejemplo, en, no sé, 100 o 70 o 80, ¿verdad? Por debajo de esos 130 que nos menciona usted que debería ser lo óptimo, ¿qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo? ¿Está bien? ¿O qué es lo que manifiesta ese Claro, yo resultado? creo que el concepto que debemos de tener es que entre más bajo el colesterol va a ser mejor. ¿Okay? Entonces, lo contrario, entre más alto va a ser peor. Pero ese nivel alto va a variar dependiendo de las personas. Para la mayoría, un nivel por debajo de 130 lo podemos considerar muy bien. Pero hay personas, hay personas que un nivel de 130 va a ser alto, porque estas personas tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar la enfermedad y por eso buscamos niveles cada vez más bajos. Perfecto, entendidísimo. Ojo, malo es lo que van a encontrar en el examen como LDL, ¿verdad? Ahora, el óptimo, digamos, del malo, ¿cuál sería una cifra? Para la mayoría de las personas que no tengan un riesgo elevado, por debajo de 130 va a ser adecuado. Pero una persona que tenga ya una enfermedad cardiovascular, que haya sufrido un infarto o que tenga algún otro padecimiento de este tipo, vamos a necesitar niveles por debajo de 70 o inclusive por debajo de 50 para considerarse que está adecuadamente su nivel. Doctor, usted mencionó riesgo elevado, ¿eso qué significa?
Esto es muy importante porque esta enfermedad que hablamos, la aterosclerosis, es una enfermedad que tiene otros factores de riesgo. El colesterol es uno de ellos y estamos hablando precisamente de esto, pero no es el único. Desgraciadamente la edad por sí mismo ya nos va aumentando el riesgo, pero no debemos olvidar otros padecimientos como el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo y otra serie de enfermedades que son tan importantes controlarlas como el mismo colesterol. Bien, ahora vamos por el bueno. Digamos, ¿en qué niveles podemos hablar del colesterol bueno? Sí, y para aclarar un poco el concepto, cuando hablábamos de malo, es porque este vehículo, el LDL, es el que deposita el colesterol en las arterias. Cuando hablamos de bueno, estamos hablando de otro tipo de vehículo que es la HDL, que más bien recoge el colesterol y lo lleva al hígado para que éste lo logre eliminar del cuerpo. Por eso, entre más alto el valor de HDL, va a ser mejor para el organismo. Entonces, consideramos adecuado un nivel por encima de 40, principalmente en los hombres, y por encima de 50 en las mujeres. Entonces, en este caso, entre más alto el colesterol bueno, es mejor. Aquí sí cambia la cosa. Aquí es un mito que el hecho de tener colesterol bueno muy alto nos va a proteger del malo que tengamos. En realidad no es que sea un mito, existe alguna evidencia que efectivamente entre más alto el valor de colesterol bueno, vamos a tener un factor protector. No quiere decir que ya vamos a estar libres de la enfermedad, pero sí es provechoso. Doctor, la genética, ¿qué papel juega cuando hablamos de colesterol? Si mi papá tiene colesteroles altísimos, ¿voy a heredar esta situación? Bueno, eso es muy importante porque hablábamos de que hay diferentes causas o razones para tener el colesterol elevado. Precisamente cuando hablamos de causas primarias, nos referimos a causas que dependen propiamente de la persona, ya sea por factores genéticos, metabólicos, hereditarios, va a estar predestinado, por así decirlo, a tener un valor de colesterol más alto o más bajo. Y si la familia efectivamente toda ha tenido esa historia de niveles de colesterol alto y principalmente antecedentes de enfermedades atribuibles al colesterol alto, eso va a ser un factor de riesgo muy importante. Ahora, la persona que tiene colesterol alto, me refiero al malo y me refiero al total, eventualmente también va a tener los triglicéridos en niveles altos, doctor. No siempre puede existir una elevación exclusivamente del colesterol, y es cuando hablamos de la hipercolesterolemia aislada, o puede tener una dislipidemia mixta porque tiene el colesterol alto y los triglicéridos también altos. O sea que puede darse de forma independiente uno o los dos elevados. Ahora, los exámenes que debemos de hacernos para controlarlo y cada cuánto. Ok, esto va a depender también de las características de la persona y como les decía, cuando el médico valora al paciente y va a solicitar exámenes, no solo va a pedir exámenes que nos indiquen cuál es el valor actual del colesterol, sino exámenes que nos ayuden a identificar esas otras causas que pueden estar relacionadas con el colesterol alto. Sabemos que la diabetes, los problemas renales, los problemas de los riñones tienen un papel muy importante en elevar los niveles de colesterol y por eso los exámenes que vamos a pedir son tanto el colesterol total, el colesterol bueno, los triglicéridos y otros exámenes que nos ayuden a identificar qué otras causas debemos abordar en este paciente. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por realmente profundizar en esta explicación para que nos quede claro y verdad y en dónde están los niveles óptimos para estar, saludables, que es lo que todos queremos. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, muy amable. Vero.